Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en el día de hoy la lectura titulada 70 veces 7, que se encuentra en Mateo capítulo 18, del 1 al 14, y también versículos 21 hasta el versículo 22. En Juan capítulo 7, del 11 al 52, y también en el capítulo 8, del 21 al 59. Amado Dios, gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios soberano, nuestro Dios omnisciente, Señor. Padre, que todo lo sabes, todo lo puedes y que estás presente en todo lugar, Señor, al mismo tiempo. Pedimos para en este momento, Padre, que tu eficacia pueda ser reconocida por cada uno de nosotros y que no pasemos por alto absolutamente nada, Señor. Danos ojos espirituales para poder ver tu mano manifestada, Padre, en cosas que a veces quizás pasamos por alto. Te agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, entramos entonces aquí rapidito en Mateo capítulo 18, del 1 al 14. Vemos acá que Jesús tomó un niño para ayudar a sus egocéntricos discípulos, mire esto, a captar la idea de que no es que necesitamos ser infantiles, ¿verdad? Como los niños con las cositas que juegan, no estamos hablando de eso, sino que se está hablando del corazón humilde y sincero que los niños tienen. Eh, los discípulos estaban tan preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús, hermanos, que perdieron la visión de su propósito divino. Y en lugar de buscar, ¿verdad? Cómo servir mejor, estaban discutiendo en cuanto a lo que eran los puestos en medio de ellos. Y muchas veces es fácil que perdamos la perspectiva, ¿verdad? Eterna y que nos distraigamos con las cosas que nos rodean cuando quitamos la vista de Cristo. Los niños confían por naturaleza y confían en los adultos. Y al hacerlo, hermanos, estos crecen en su capacidad de confiar en Dios de igual manera también. Por la influencia que tienen en los niños, los padres y los adultos darán cuenta a Dios de la forma en que afecten la capacidad de confiar de estos pequeños. Jesús también advierte que cualquiera que aparte de la fe a algún niño recibirá un severo castigo. Así que eso es bien importante. Tenemos que instruir a los niños en su camino y aun cuando viejo no se apartará de ella, como lo dice el libro de Proverbios. Vemos también acá que Jesús le advirtió a los discípulos que hay tres maneras diferentes de causar la pérdida de fe en los niños. Número uno es por tentación, ¿verdad? Por menosprecio y por degradación, como lo dice capítulo 18, del 7 al 9 y del 10 asimismo al 14. Como líderes debemos de ayudar a los creyentes jóvenes, hermanos, o nuevos a evitar, que ellos puedan evitar cualquier cosa, cualquier persona que podría causarle daño en su fe y conducirlos a sí mismo al pecado. También deberíamos de tomar, nunca debemos de tomar superficialmente, ¿verdad? La educación y protección espiritual de los niños en edad y de los niños asimismo también en la fe. Debemos de quitar las piedras de tropiezo que originan en nosotros el pecado. Y esto no significa que debemos de mutilarnos, ¿verdad? El cuerpo, sino que toda persona, ¿verdad? Programa o enseñanza en la iglesia que amenaza el crecimiento espiritual del cuerpo debe de ser eliminado, hermanos, porque se supone que crezcamos en Cristo, ¿verdad? Y que no seamos obstáculos los unos a sí mismos hacia el otro. Jesús dice que es mejor ir al cielo con una mano que al infierno con dos. Y el pecado, sin embargo, hermanos, afecta no solo nuestras manos, sino que también afecta también nuestro corazón. Tengamos cuidado así mismo con esto. Nuestro interés en los niños debe de ser paralelo al trato que Dios les da. Ciertos ángeles tienen la tarea, hermanos, de velar por los niños, y no sabía eso. Y tienen acceso directo a sí mismo a Dios. Y estas palabras deben escucharse bien en las culturas donde la importancia a los niños no se les da. Es triste. Donde se les maltrata o aún hasta se le aborta a los niños como si fuera culpa de ellos, ¿verdad? Que vayan a nacer. Si sus ángeles tienen acceso directo y constante a Dios, lo menos que podemos hacer es permitir que los niños, hermanos, se acerquen a nosotros en lugar de mantenerlos alejados por causa de nuestras ocupaciones en nuestras vidas. Y así como un pastor, hermano, se preocupa de una oveja perdida, ¿verdad? Que está dispuesto a ir hasta una colina, donde quiera que se vaya esa oveja. Dios se ocupa también de cada ser humano que él ha creado. No quiere que nadie se pierda, como dice segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9.
y estamos en contacto con niños que necesitan a Cristo en casa, en el colegio, en la iglesia, en el vecindario, y tenemos nosotros hermanos que guiarles, ¿verdad? Para que así podamos ayudarles a ellos a conectarse a sí mismo con Dios. Luego tenemos acá Juan 7:11. Podemos ver acá que se habla de los líderes religiosos, ¿verdad? Que tenían una gran influencia sobre lo que era la gente común. Y al parecer no pudieron hacer gran cosa con Jesús durante este tiempo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Amenazaban a cualquiera que pudieran apoyarlo públicamente, les amenazaban. Y la expulsión de la sinagoga era una de las represalias por creer en Cristo, hermano, como dice el capítulo 9, versículo 21 de Juan. Y para un judío esto constituía un castigo severo, que sea expulsado de ahí, de la sinagoga. Todos hablaban de Jesús, pero cuando llegó el momento de hablar a su favor en público, hermanos, todos se quedaron callados, tuvieron temor. Y el temor algunas veces, hermanos, nos puede a nosotros llevar a que ahoguemos nuestro testimonio y que no compartamos, ¿verdad?, la esencia de la salvación de Cristo para todo el mundo. Tenemos que tener valor, ¿verdad? Y tenemos que hablar de Cristo. Podemos ver esto en Mateo 10:32. Los que procuran algunas veces, hermanos, conocer la voluntad de Dios y cumplirla, sabrán en una forma intuitiva que Dios dijo la verdad con respecto a su persona, ¿verdad? Él no fue que se inventó nada, sino que él dijo la verdad. Y vamos a poder ver que que estas personas, ¿verdad? Nos lleva a hacer esta pregunta de las personas que estamos hablando, que ha escuchado alguna vez oradores religiosos y se ha preguntado si decían ellos la verdad en base a la manera que estaban presentando, que estaban hablando, ¿verdad? Algo similar fue lo que pasó en esta situación, pero en esta situación, ¿qué sucedió? Sí se estaba predicando la palabra de Dios. Pero también, hermanos, los fariseos pasaban sus días tratando de alcanzar la sanidad mediante la observación de las reglas, ¿verdad? Meticulosas que habían agregado ellos a la ley de Dios. Así que, hermanos, estaban los 10 mandamientos y ellos habían empezado a añadir cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de reglamentos. Habíamos hablado, mencioné creo que en la lectura pasada lo que era un poco el legalismo y es prácticamente la manera que los fariseos trataban de vivir. Hermano, era tan mala la situación que yo recuerdo una vez una persona en la iglesia estaba hablando con otra y estaban hablando de un tema y la persona hizo un comentario y el otro como respuesta, bromeando, le dijo, ah, pero usted es un fariseo. Y cuando le dijo eso, la persona se ofendió. Dijo, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Pero la persona se ofendió de verdad, hermano, porque literalmente usar la palabra, de decirle un fariseo a una persona que estudia la palabra, ¿verdad? Y que lo que hace es vivir buscando maneras legalistas, ¿verdad? En base a leyes y a leyes y a leyes para alcanzar la salvación, pues para esta persona fue bastante ofensivo. Así que era casi, hermano, no era una mala palabra, pero prácticamente para aquellos que conocían, ¿verdad? Era algo no bueno para nada. Entonces, también podemos ver acá que el homicidio, por ejemplo, sin duda iba en contra de la ley, pero los seguidores de Jesús deberían de hacer más que lo que demanda la ley moral y esto no se logra con añadiduras a sus requisitos, sino yendo por encima y por debajo de los simples permisos y prohibiciones de la ley para llegar al espíritu de la misma. Entonces, estas leyes, hermanos, se supone que tenían que la esencia, de que la sustancia era que iban a ayudar, pero terminaron haciendo tantas leyes y tantos reglamentos, hermanos, que ni ellos mismos los podían seguir. La mayoría de las personas tal vez no estaban al tanto de la conspiración para matar a Jesús y había un grupo pequeño que buscaba el momento oportuno para matarlo. Pero casi todos hermanos aún no habían llegado a una conclusión en cuanto a quién era o lo que creían verdaderamente en cuanto a sí mismo a él. Pero de acuerdo con la ley de Moisés, la circuncisión se supone que se efectuara, que se hiciera a cuántos días, si se acuerdan, a los 8 días después del nacimiento de un bebé. Y este rito se cumplía en todos los varones judíos para demostrar su identidad como parte del pueblo del pacto con Dios. Y si el octavo día, hermanos, después del nacimiento era de reposo, la circuncisión se hacía entonces de dos modos, a pesar de considerarse trabajo. ¿Okay? Aun cuando los líderes religiosos permitían ciertas excepciones a las leyes del día de reposo, no le permitieron ninguna a Jesús.
que sencillamente mostraban misericordia a aquellos que estaban en busca de lo que era la necesidad. Así que ellos adaptaban o adoptaban, ¿verdad? Modificaban los reglamentos que ellos habían establecido para ciertas cosas, pero en cuanto a la sanidad y el hecho de que era Jesús, para eso no tenían ningún tipo de flexibilidad. Podemos ver, hermanos, que en este capítulo muestra mucho de las formas en que la gente reaccionaron ante Jesús, le llamaron bueno, también luego le llamaron engañador, endemoniado, le llamaron el Cristo, le llamaron el profeta. Y debemos determinar en nuestras mentes, hermanos, quién era Jesús, ¿verdad? Sabiendo que cualquier cosa que decidamos tendrá consecuencias eternas. Si creemos que Él es Dios o que creemos que Él no es Dios, van a haber consecuencias, serán buenas o malas, depende de lo que creamos. Y las palabras de Jesús, hermanos, cuando dice, venga a mí y beba, hacían alusión al tema de muchos pasajes bíblicos cuando se habla de las bendiciones generadoras de la vida del Mesías, como lo vemos en Isaías 12, del 2 al 3, o el 44, del 3 al 4, o el capítulo 58, versículo 11. Anote por ahí, luego lo lee. Y al prometer dar el Espíritu, hermano santo, todo lo que él creyese, Jesús declaraba ser el Mesías, ya que eso era algo que solo el Mesías podía hacer, ¿verdad? Declarar que era el Mesías, y asimismo lo hizo él. Jesús usó la expresión bien importante de agua viva en el capítulo 4, versículo 10, para referirse a la vida eterna. Y aquí la usa para referirse al Espíritu Santo. Y las dos van juntos. Donde quiera que acepte el Espíritu Santo, trae vida eterna. Jesús también enseña sobre lo que es el Espíritu Santo en los capítulos 14 al 16. Y podemos ver que el Espíritu de Dios también dio poder a los seguidores de Jesús en Pentecostés. Y desde entonces ha estado al alcance de todos los que aceptan a sí mismo a Jesús como su exclusivo y único Salvador. La multitud hacía preguntas, hermanos, acerca de Jesús por todos lados, querían saber quién era, ya que todos hablaban de maneras diferentes. Entonces algunos creían y otros eran hostiles y otros lo descalificaban como el Mesías porque era de Nazaret, no era de Belén, pero él nació en Belén, que fue lo que dice Lucas 2, 1 al 7. Y aunque creció en Nazaret, si hubieran prestado más atención, no habrían arribado a las conclusiones erróneas. Porque tenemos que, hermanos, que cuando vayamos a buscar las verdades bíblicas, tenemos que estar seguros de que las alineamos, ¿verdad? Y las miramos una contra la otra y que el contexto, ¿verdad? Va a mostrar armonía cuando lo hacemos bien. Podemos ver también que los líderes judíos se veían como un grupo selecto, ¿verdad? Que era el único poseedor de la verdad y rechazaban la verdad en cuanto a Cristo porque no había salido de ellos. Como ellos no fueron los que compartieron el mensaje, pues no es real. Y es más fácil pensar que somos dueños de la verdad y que lo que no estamos de acuerdo con nosotros, que los que no estén de acuerdo, pues están equivocados, ¿verdad? Qué difícil es a veces que nos cambien el modo de pensar de nosotros, ¿verdad? Y la verdad de Dios, hermano, está al alcance de todos. No vamos a copiar la actitud egoísta y estrecha de los fariseos. Y miremos este pasaje, hermanos, aquel 50 al 52. Ahí está mirando cuando se menciona entonces lo que es Nicodemo, porque Nicodemo viene y él confrontó a los fariseos con la realidad de que no guardaban sus propias leyes. Los fariseos perdían terreno y los alguaciles volvieron impactados por Jesús también. Y asimismo también uno de los mismos fariseos. Nicodemo estaba aquí defendiéndolo, hermano, siendo el mismo fariseo. Mire esto, porque él ya estaba en el proceso, ¿verdad? Vamos a decir, si podemos decir curiosidad, pero más que nada es hambre espiritual para poder verdaderamente entender y saber. Y su declaración frente a todas estas personas fue algo valiente y de inmediato los fariseos sospecharon de él. Y después de la muerte de Jesús, Nicodemo le llevó especias también para ungirle. Y esta es la última vez que hemos mencionado entonces a Nicodemo, así mismo en la palabra de Dios. Y luego tenemos el capítulo 8, versículo 21 al 59. Podemos ver acá que la gente morirá en sus pecados y rechazan a sí mismo a Cristo, porque desprecian el único camino que los rescata a sí mismo del pecado. Y es lamentable, hermano, pero muchos están atrapados por los valores de este mundo, tan atrapados que quedan ciegos, hermano, de lo que le está ofreciendo Dios, se enfocan en las cosas de este mundo. Jesús mismo es la verdad, hermano, que nos liberta, como lo dice el capítulo 8, versículo 36. Y tenemos que entender que Él es la fuente de la verdad. Y la norma perfecta de lo que es bueno, hermano, nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño también y del engaño también que está tratando de hacer Satanás en nuestras vidas. Podemos ver también, hermanos, que
nos muestra el camino, ¿verdad?, a la vida eterna con Dios y nos da la libertad para también que elijamos lo que nosotros deseamos a sí mismo hacer. El pecado busca la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Jesús asimismo puede liberarlo, hermanos, de la esclavitud que le impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crearlo. Si el pecado, hermanos, lo limita, ¿verdad? Lo domina, lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder de todas estas ataduras, hermanos, y darle la libertad verdadera. Jesús hace distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos. Los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham, que era el fundador de la nación judía, y por lo tanto afirmaban ser hijos de Dios. Pero sus acciones demostraban que eran hijos verdaderos de Satanás. Escucha esto, las acciones mostraban que eran hijos de Satanás, porque vivían bajo la dirección de este, y los verdaderos hijos de Abraham, que eran fieles seguidores a Dios, no se comportaban como ellos lo hacían. Ni el hecho de que sea miembro de una iglesia ni sus relaciones familiares lo hacen verdadero hijo de Dios, y su verdadero padre es el que imita y obedece. Así que, hermanos, si imitamos a Dios, Él es nuestro padre. Si no estamos imitando a Dios, estamos imitando al enemigo, pues entonces estamos demostrando prácticamente que Él es nuestro padre en el ámbito espiritual. Los líderes religiosos no eran capaces de entender por qué no querían escuchar. Satanás utilizó su obstinación, su orgullo y sus prejuicios, hermanos, para impedirle que ellos cayeran por el camino de la creencia, el camino de la fe, para que así no creyeran en Jesús. Las actitudes y las acciones de estos líderes claramente los identifican como seguidores de Satanás. Y es posible que no hayan tenido conciencia de esto, pero su desprecio, hermano, de la verdad, literalmente muestra exactamente eso. No muestra, ¿verdad?, que estaban buscando a Dios en espíritu y en verdad. En varios lugares Jesús desafió con toda intención a sus oyentes para ponerlos a sí mismo también en prueba. Y aceptaba gustosamente a los que deseaban cuestionar sus declaraciones y su carácter. Y siempre y cuando tuvieran una disposición de obrar en base a lo que descubrían. Y el desafío de Jesús, hermanos, sacaba a la luz dos razones más frecuentes que las personas pasan por alto cuando se encuentran con Jesús. Número uno, que nunca aceptan su desafío de ponerlo a prueba. No lo hacen. Y tampoco lo ponen a prueba, pero no están dispuestos a creer lo que descubren. Y esto le ha pasado, hermano, a usted en algún momento, ¿verdad? No podemos dejar que estas cosas nos desvíen del camino de Cristo. Y también, hermanos, guardar la palabra de Dios significa escuchar sus palabras y también obedecerlas. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Ya que cuando Jesús dice que el que la guarda no morirá, se refiere a la muerte espiritual, ¿verdad? No a la física. Y también incluso la muerte física, hermanos, al final, ¿verdad?, será vencida de igual manera también. Los que siguen a Cristo resucitarán para vivir eternamente con Él. Vemos el versículo 56, donde Dios le prometió a Abraham, perdón, que era el padre de la nación judía, que todas las naciones serían benditas por él, lo que fue en Génesis capítulo 12, del 1 al 7, vemos esto, el 15 del 1 al 21 también. Y Abraham pudo verlo mediante los ojos de la fe. Jesús, un descendiente de Abraham, bendijo a todas las personas a través de su muerte, resurrección y oferta de salvación. Así que esta es una de las expresiones poderosas, ¿verdad?, que hizo Jesús. Cuando dijo que existía desde antes del nacimiento de Abraham, sin duda proclamaba su divinidad. Y no solo, hermanos, dijo que existía desde antes de Abraham, también adoptó el nombre de Santo de Dios, de Éxodo capítulo 13, versículo 14, cuando dice, yo soy. Él se identifica también así. Y esta declaración existe una respuesta porque no puede así solamente pasarse por alto. Los líderes judíos trataron de apedrearlo por blasfemia porque declaraba ser igual a Dios. Pero Jesús es Dios y nosotros reconocemos esto. Hermano, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios. En obediencia a la ley, como lo dice Levítico 24:16, los líderes religiosos estaban dispuestos a apedrear a Jesús por declarar que era Dios. Y entendían a la perfección lo que Jesús estaba declarando. Y ellos no creían en Dios. En este momento no estaban creyendo, ¿verdad?, que Él fuera Dios.
y lo acusaron de blasfemia. Lo irónico, hermano, que los verdaderos blasfemos eran ellos, ya que maldecían y atacaban al mismo Dios al cual supuestamente estaban diciendo que ellos le estaban sirviendo. Así que, hermano, mucha información y no permitamos, hermanos, que los susurros, como dije anteriormente, los comentarios de la gente que nos rodea, nos aparte del camino de Dios. Amado Dios, te agradecemos por esta palabra y te agradecemos, Señor, por nunca darte por vencido, Señor, a pesar de la separación en base a la distancia, Señor, de muchos de nosotros con nuestra persona, Padre, y también nuestra distancia, Señor, entre lo que es espiritual y física. Te pedimos, Señor, que nos guardes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos dirijas para poder honrarte diariamente en nuestras vidas en la manera que vivimos, Señor, buscando darte lo mejor de nosotros. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones.